Convertirse en una persona libre, es decir, feliz, un ser humano de máxima capacidad o poder, es el objeto de un deseo informado y racional. Baruch Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico. Nos dice Spinoza en la frase anterior que si tú eres una persona racional, lo que debes buscar es ser una persona de máxima capacidad, es decir, de máximo poder. Nos dice Spinoza también que las personas poderosas son aquellas que disfrutan de las mejores cosas de la vida, que pueden vivir realmente vidas felices. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de las ideas de Baruch Spinoza. ¿Por qué nos dice que debemos primero buscar el poder y que el poder a su vez pues nos llevará a una vida satisfactoria? Y también vamos a hablar de algo muy particular. Resulta que algunas personas han acusado a Spinoza y también han acusado a algunos de los filósofos griegos antiguos de ser egoístas, de promover una filosofía del individualismo, del egoísmo. Vamos a hablar si realmente es así, si ser poderoso, si buscar primero tu propio interés te hace egoísta, y vamos a hablar muy importante, más importante que todo, acerca de cómo te puedes convertir en una persona de máximo poder para que vivas la vida más satisfactoria, para que te conviertas en tu mejor versión, en tu modelo ideal de ser humano y vivas así una vida maravillosa. Porque, escúchame bien, tú que eres gladiador no naciste para vivir. No, naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues bien, hoy como base para este episodio vamos a utilizar dos libros. Uno que está en inglés que se llama Piensa menos en la muerte de Steven Nadler, y vamos a usar, como no, también la Ética demostrada según el orden geométrico de Baruch Spinoza. Si tú deseas seguir profundizando en estos temas, abajo en la descripción están los enlaces para que adquieras los libros. Bien, como dije en la introducción, Spinoza nos invita a aumentar nuestro poder y además, gracias a eso, pues hay algunas personas que lo han tildado de egoísta, que su filosofía promueve el egoísmo y el individualismo. Y si leemos el siguiente párrafo, pues podríamos llegar a confundirnos. Que cada uno se ame a sí mismo, busque su propia ventaja, lo que realmente le es útil, desee lo que realmente llevará al hombre a una mayor perfección y, absolutamente, que cada uno debe esforzarse por preservar su propio ser tanto como pueda. Pues sí, lo que dice Spinoza es que debemos preocuparnos por conservar nuestro ser y por hacernos cada vez más fuertes, que nos amemos a nosotros mismos por encima de todo, y que si hacemos eso nos vamos a convertir en personas virtuosas. La persona virtuosa es la persona que sigue las leyes de su propia naturaleza y actúa para preservar su propio ser. En otras palabras, la virtud es el esfuerzo exitoso por la preservación. Cuanto más se esfuerza y es capaz cada uno de conservar su ser, más dotado está de virtud, afirmó Spinoza. Pues dice Spinoza que nosotros tenemos, todos los seres humanos, un impulso hacia la preservación, hacia la conservación de nuestra vida. Y entonces nos dice Spinoza también que nosotros no solo buscamos vivir ahí de forma lineal, sino que buscamos activamente mejorar nuestras posibilidades de vivir, nuestra capacidad de supervivencia. Y dice entonces Spinoza que la persona virtuosa es aquella que hace esfuerzos exitosos por mejorar su capacidad de supervivencia. Por el otro lado, la persona que no es capaz de mejorar su capacidad para sobrevivir, pues es la que no es virtuosa. Lo opuesto a la virtud, por otra parte, y esto presumiblemente sería vicio, aunque Spinoza no usa este término, sino más bien la frase falta de poder, es actuar no según la propia naturaleza, sino según la naturaleza de las cosas externas.
La persona que carece de virtud o poder se deja guiar por cosas exteriores a él y ser determinada por ellas a hacer lo que exige la constitución común de las cosas exteriores, no lo que exige su propia naturaleza considerada en sí misma, afirmó Spinoza. Esto debería sonar familiar, ya que justamente es la persona la que es esclava de las pasiones y de las cosas externas que las provocan. La persona virtuosa, por el contrario, es idéntica a la persona activa, autodeterminada y que vive según la guía de la razón. La persona virtuosa es libre. Pues bien, dice que la persona virtuosa es libre y la persona que no es virtuosa le falta poder porque precisamente no es libre. Alguien es libre cuando puede actuar y hacer las cosas que le apetece. Alguien que no es libre es cuando cosas exteriores lo gobiernan. Entonces, dice Spinoza que la persona libre es aquella que hace lo que quiere, pero además dice Spinoza también que lo que todos queremos es conservar nuestro ser. Por lo tanto, la persona libre hace solo cosas que mejoran sus posibilidades de sobrevivir, que lo hacen cada vez más fuerte. Por ejemplo, el hacer ejercicio mejora nuestras posibilidades de sobrevivir, nos hacen más fuertes. El educarnos mejora la posibilidad de sobrevivir, nos hace más fuertes. Ganar dinero mejora las posibilidades de sobrevivir, nos hace más fuerte. Por el otro lado, dice que las personas que no son libres son las que son gobernadas por cosas exteriores. Por ejemplo, la persona que vive condicionada por el alcohol, por la comida, por las drogas, por las distracciones. Esa persona, aunque sabe que lo mejor es dejar esas cosas a un lado, controlarlas, no se puede controlar. Esas cosas son las que lo controlan a él y por lo tanto no es libre. Y no es libre también porque no hace lo que más le conviene. Entonces, para Spinoza, virtud es hacer cosas buenas que mejoren nuestra capacidad de sobrevivir. Y la falta de virtud, la falta de poder es ser gobernado por cosas que disminuyen nuestra capacidad de sobrevivir, que nos disminuyen, nos deterioran como individuo. Así pues, entenderé en adelante por bueno aquello que sabemos con certeza ser un medio para acercarnos cada vez más al modelo ideal de naturaleza humana que nos proponemos, y por malo, en cambio, entenderé aquello que sabemos ciertamente nos impide referirnos a dicho modelo. Además, diremos que los hombres son más perfectos o más imperfectos según se aproximen más o menos al modelo en cuestión. Pues sí, entonces nos dice Spinoza que hay un modelo de ser humano y que lo que deberíamos hacer nosotros es buscar acercarnos a ese modelo de ser humano. Cuando avanzamos en ese modelo somos más perfectos. Cuando retrocedemos, pues menos perfectos. Entonces, que nuestras acciones deberían estar dirigidas a ser cada vez la mejor versión de nosotros. Y esa mejor versión de nosotros siempre tiene que estar guiada por la razón, porque lo que nos dice la razón, lo que nuestro interior, lo mejor para nosotros, son aquellas cosas que nos convienen, que nos hacen más poderosos. Cuando nosotros no estamos siendo gobernados por nuestra razón, estamos siendo gobernados por agentes externos que están controlando nuestras acciones. Por lo tanto, no estamos siendo virtuosos. Y por eso dice Spinoza que la virtud es lo que deberíamos buscar todos. Entre los primeros mandatos de la razón está que debemos desear la virtud por sí misma, y que no hay nada preferible a ella ni más útil para nosotros. La virtud se persigue no por alguna recompensa a obtener, ya sea ahora o en un más allá, sino porque, como nuestra condición óptima, es su propia recompensa. La virtud es lo que en última instancia estamos buscando, pero la razón naturalmente mandaría esto porque actuar desde la razón es lo mismo que la virtud. Actuar absolutamente desde la virtud no es otra cosa en nosotros que actuar, vivir y preservar nuestro ser. Estos tres significan lo mismo por la guía de la razón, desde la base de buscar la propia ventaja. Pues sí, entonces actuar con virtud es lo mismo que actuar
con base en la razón, y es lo mismo que vivir. Y dice Spinoza que no deberíamos buscar nada más allá de la virtud, que la virtud es el objetivo último de la existencia. Y esto tiene su razón. Es más, Spinoza habla un poco en contra del cristianismo que dice, no, busca ser virtuoso para que en el más allá tengas tu recompensa. Spinoza no está de acuerdo con ese más allá. Lo que dice es que si tú buscas la virtud, si tú te haces cada vez más fuerte, si tú cada vez cuidas mejor de ti y te acercas al ideal de ser humano, pues vas a estar mucho más satisfecho con la vida. Es más, Spinoza dice que virtud y felicidad es lo mismo porque, como dijimos antes, cuando uno pasa de una menor perfección a una mayor perfección, pues es porque ha ejercido la virtud y que esa virtud genera satisfacción con uno mismo. Es decir, la satisfacción, la felicidad no se produce cuando llegamos a la virtud, sino que se produce mientras estamos evolucionando. Entonces, virtud y felicidad es exactamente lo mismo. Ahora bien, hemos dicho que el individuo libre, virtuoso, poderoso es el que se gobierna a sí mismo y que el individuo menos poderoso, menos virtuoso, vicioso es el que está gobernado por agentes externos. Eso significa que el hombre virtuoso no tiene tentaciones, que no sufre de pasiones. No. La persona libre es el individuo que, aunque experimenta pasiones, nunca deja que esas pasiones determinen sus acciones. Siempre hace lo que dicta la razón. La persona libre tiene control de sí misma. Es más activo que pasivo en lo que hace. Su deseo y comportamiento siguen el mandato de la razón, no las pasiones. La libertad de la persona libre no reside en la ausencia de pasiones, sino en su falta de eficacia motivacional. Algunas personas también dijeron que ese ideal de Spinoza pues es un ideal inalcanzable porque todos los seres humanos tenemos tentaciones, sufrimos de pasiones, queremos comer más de lo que queremos, a veces somos demasiado codiciosos con el dinero, codiciosos con mujeres ajenas. Entonces lo que dice Spinoza es que no, el ser libre es un ser que efectivamente siente esos impulsos, pero que ha aprendido a gobernarlos. Es alguien que nunca cede ante esas tentaciones exteriores, sino que aunque las siente, las controla. Una persona libre, entonces, no conoce la glotonería, la embriaguez, la lujuria, la avaricia o la ambición. Spinoza define estos vicios como un amor o un deseo inmoderado por comer, beber, la unión sexual, la riqueza y el estima. Como formas de amor, están dirigidas a cosas que traen alegría o placer. Sin embargo, en última instancia resultan en tristeza, ya que todas implican una disminución eventual del conatus o poder general en el cuerpo y mente, especialmente ya que lo distraen a uno de la búsqueda de lo verdaderamente bueno, es decir, el conocimiento y la comprensión, o incluso lo incapacitan a uno en ese empeño. Entonces, la persona libre, el modelo ideal de ser humano, aunque siente esos impulsos, los controla. Por eso no conoce la embriaguez, la lujuria, la codicia, todas esas cosas. Las siente, pero no se deja arrastrar por ellas, porque estamos todos de acuerdo que cuando tú, por ejemplo, estás poseído por la pornografía o por las redes sociales o por las películas o por el alcohol, las drogas, disminuyes tu poder, disminuyes tu capacidad de actuar. Y dice Spinoza que aunque esas cosas producen una alegría en el instante, pues al final, en el largo plazo, esa alegría desaparece y lo que produce es una tristeza. Porque así como dijimos que cuando nosotros somos virtuosos, inmediatamente se produce una felicidad, es decir, que la virtud y la felicidad son lo mismo, pues la falta de virtud, la falta de poder inmediatamente viene acompañada de una tristeza, porque a ti lo que te hace sentirte triste es cuando disminuye tu posibilidad de sobrevivir, cuando disminuye tu poder. Ahora bien, como vamos a ver un poquito más adelante, Spinoza no dice que esas cosas sean malas, son malas cuando ellas te gobiernan a ti. Si tú las controlas en libertad,
si tú las puedes usar, pero bajo control, no hay nada malo con ello. Es más, son buenas y alegran la vida. Ahora bien, hemos estado hablando entonces de que debemos cuidarnos a nosotros mismos, de que debemos querernos a nosotros mismos y hacer por encima de todo las cosas que más nos convienen a nosotros mismos. Entonces, eso significa que Spinoza nos invita al egoísmo. Pues miremos lo que nos dice enseguida. Hay muchas cosas fuera de nosotros que nos son útiles y que, por ello, han de ser apetecidas, y entre ellas, las más excelentes son las que concuerdan por completo con nuestra naturaleza. En efecto, si, por ejemplo, dos individuos que tienen una naturaleza enteramente igual se unen entre sí, componen un individuo doblemente potente que cada uno de ellos por separado. Y así, nada es más útil al hombre que el hombre. Quiero decir que nada pueden desear los hombres que sea mejor para la conservación de su ser que el concordar todos en todas las cosas, de suerte que las almas de todos formen como una sola alma, y sus cuerpos como un solo cuerpo, esforzándose todos a la vez cuanto puedan en conservar su ser, y buscando todos a una la común utilidad, de donde se sigue que los hombres que se gobiernan por la razón, es decir, los hombres que buscan su utilidad bajo la guía de la razón, no apetecen para sí nada que no deseen para los demás y, por ello, son justos, dignos de confianza y honestos. Pues aquí es donde vemos que la filosofía de Spinoza no promueve para nada el egoísmo, porque dice que nosotros los seres humanos tenemos muchas cosas externas que son buenas para nosotros mismos y que aquellas que son mejores para nosotros son las que son más parecidas a nosotros mismos. ¿Y qué hay más parecido a nosotros mismos que un ser humano? Pues exactamente, no hay nada más parecido a nosotros que un ser humano, por lo tanto, no hay nada que nos favorezca más que otro ser humano. Y lo que dice Spinoza es que lo que debería buscar el ser racional es llegar a la concordia con todos los seres humanos y que todos los seres humanos, si comparten el mismo objetivo, pues van a poder prosperar. Y por lo tanto, si yo lo que quiero es prosperar con todos los seres humanos, pues yo no quiero para otro ser humano nada diferente que lo que quiero para mí. Es decir, yo quiero para mí aumentar mi poder. ¿Y qué quiero para él? Que aumente su poder. Y así, si todos aumentamos nuestro poder y todos trabajamos por un fin común que es aumentar ese poder, pues vamos a ser más poderosos y vamos a poder entonces vivir en la concordia y vamos a poder vivir una vida mucho más extraordinaria. Por eso insiste Spinoza en lo siguiente: esta doctrina es útil para la vida social, en cuanto enseña a no odiar ni despreciar a nadie, a no burlarse de nadie ni encolerizarse contra nadie, a no envidiar a nadie. Además, es útil en cuanto enseña a cada uno a contentarse con lo suyo y auxiliar al prójimo, no por mujeril misericordia, ni por parcialidad o superstición, sino solo por la guía de la razón, según lo demandan el tiempo y las circunstancias. Pues sí, dice Spinoza entonces que su filosofía lo que promueve es la concordia. Y dice también Spinoza que cuando una persona me odia o es hostil a mí, si yo soy un ser racional, lo que voy a hacer es devolver esa hostilidad y ese odio con amor. ¿Por qué dice Spinoza eso? Porque si una persona me odia a mí creando hostilidad y yo respondo también con hostilidad, primero yo disminuyo mi perfección, porque sentimientos de odio, de ira, me hacen más débil, disminuyen mi bienestar emocional, disminuyen mi felicidad. Y además, si yo respondo con odio, pues ya son dos personas odiando. Entonces, ¿por qué dice Spinoza que debemos responder es con amor? Porque si esa persona me odia y yo le respondo con amor, tengo más posibilidades de que deje de odiarme y que empiece más bien a apreciarme. Entonces, pues si desarmo a esa persona, si ya no me odia, yo estoy contribuyendo para que nuestro planeta, para que nuestra comunidad, nuestra civilización sea mejor, que haya más concordia y por lo tanto más personas trabajando por el bien común. Entonces,
Lo racional es no odiar porque eso disminuye mi poder, disminuye mi capacidad de prosperar porque disminuye mi bienestar emocional. Pero además, si yo respondo con nobleza y con amor, es probable que esa persona deje de odiarme, que empiece a apreciarme y entonces mejoro las condiciones de vida. Ahora bien, vamos con lo que nos dice Spinoza acerca de cuál es el ideal de persona. La persona libre tiene mucho a su favor, se regocija en la vida que lleva y no desea nada. Dedica su tiempo a la búsqueda de la sabiduría y otros bienes verdaderos. Se lleva bien con los demás y sabe cómo disfrutar adecuadamente de las cosas más finas de la vida. Es virtuosa, activa y autocontrolada. Pues ese es el ideal, y esto más o menos traduce en que deberíamos trabajar por cada vez ser más virtuosos, es decir, trabajar para mejorar nuestra parte intelectual, educarnos un montón, trabajar para mejorar nuestra parte física, cuidarnos mediante la dieta y el ejercicio, trabajar para mejorar nuestra parte emocional, por ejemplo, meditar para mejorar nuestras emociones, el control emocional y trabajar para mejorar nuestra espiritualidad. Pues eso lo logramos viendo las lecciones de las notas del aprendiz y además mejorar también nuestras relaciones, es decir, ser una persona virtuosa en todos los aspectos, físico, emocional, espiritual, económico, trabajar por cada vez ser mejor. Si nosotros hacemos eso, pues vamos a disfrutar de la mejor vida posible. Pues bien, estas son las razones que nos dice Spinoza por las cuales debes trabajar en ser poderoso y de esta manera serás feliz. Si te ha gustado, dale por favor dedito arriba, te invito a que lo compartas y nos vemos pronto. Chao.